Hola, hola, mis angelitas hermosas, ¿cómo están? Un gusto saludarlas, feliz inicio de semana. Miren, vengo rapidito con un tema buenísimo. Los padres de Nodal, la verdad detrás del escándalo. ¿Y gracias a quién? Gracias a una angelita hermosa. Colibre arco iris, que miren lo que me comentó. Me encantas. Ay, muchas gracias, mi colibrita linda. Y también me gustaría que comentara sobre los padres de Cristian y la traducción del video de Vals, por favor. Claro que sí, mi angelita. Ahorita vamos a hablar de los papás. No, hombre, vengo con la lengua afilada, mis angelitas. Es una historia que de verdad, o sea, yo me quedé en shock. Porque según yo, los papás de Cristian Nodal, o sea, se habían hecho ricos gracias a él. Lo que es no saber, imagínense. O sea, porque yo pues amo a Ángel Aguilar y a él pues lo respeto y lo admiro por su talento, pero lo empecé a seguir pues a partir de ella, ¿verdad? Que se convirtió en su esposo como se debe, bajo el sacramento del matrimonio católico romano como debe de ser y les arde, ya ustedes saben a quién. Entonces, desde ahí, pues yo lo empecé a seguir y todo, y obviamente ahora lo sigo porque es el esposo de nuestra linda Angelita. Pero la verdad, yo no sabía mucho de él. Yo pensé que era, pues, pobre. Y que él había sacado a sus papás adelante con su música, ¿verdad? Eso pensé yo. Pero no. No es así. No, 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 no. Me encantó haber investigado, así que te agradezco, mi hermosa colibrí linda, que gracias a ti, no, hombre, me di cuenta de un montón de cosas muy buenas y muy importantes, porque así vamos a saber qué ondas con los papás de Nodal, o sea, qué está pasando, porque ustedes ya saben que hay un complot, ¿verdad? Hay un complot en contra de nuestra Angelita y por eso estamos batallando y por eso estamos luchando y no lo vamos a permitir. No la vamos a soltar. Desde aquí le vamos a mandar la mejor de las vibras, de las energías. Mi gente, chicas, angelitas, créanme que las energías, o sea, es algo tan maravilloso, tan mágico, tan real, que créanme que hasta a mí a veces me deja admirada de ver la fuerza que tienen las energías. Así que desde aquí, desde donde están ustedes, desde donde estoy yo, desde donde estamos todas las fanáticas de Angelita Aguilar, le mandamos la mejor de las energías. Así que hacer esta investigación que hice, no, hombre, me abrió los ojos increíblemente y ahora entiendo muchísimo mejor las cosas. Así que bueno, sin tanto bla, 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 que yo sé que ya quieren escuchar, arrancamos. Ajá, mis angelitas, miren, escuchen esto, lo que yo les dije, que yo pensé que eran pobres. No, hombre, de pobres no tienen un pelo de pobres. Los Nodal tienen dinero y poder en la industria desde hace rato. Por eso se dan el lujo de ponerse al tú a tú con quien sea. Sí, 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 sí. Yo sé que muchas ya lo saben, pero hay otras que no lo sabían. Así que, no, hombre, empecemos con esto. La dinastía Nodal le puse yo, porque de verdad, ¿de dónde salió el dinero? Escuchen, el papá de Nodal, Jaime González. Él no empezó ayer. Él tiene años con su productora JG Music. Él fue quien descubrió y manejó a figuras como los plebes del rancho de Ariel Camacho, que más adelante vamos a hablar de esta historia. O sea, sé que el señor, el papá de Nodal, ya era un tiburón de la industria antes de que Cristian pegara. Exactamente, antes de que Cristian fuera famoso, el papá ya tenía su negocio. O sea que Cristian de chiquito no era disque pobre, no. Cristian no se hizo solo en la música, nació con el sello discográfico en casa, o sea, el sello de su papá. Ahora pasamos a la mamá, la señora Cristi Nodal. No, hombre, una pieza importantísima aquí en este ajedrez. Ella era mariachi. Imagínense, de ahí viene el talento de Cristian. Yo me quedé, wow, yo no sabía que ella había sido mariachi. Y es una mujer preciosa, es una mujer guapísima. O sea, chula la condenada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es de Guadalajara. Y acuérdense que las de Guadalajara, bueno, todas las mujeres mexicanas son preciosas, pero la verdad que mi mamá a mí me inculcó. Hay una canción que dice Guadalajara, Guadalajara. Yo sé que no canto, ¿verdad? Pero bueno, para que vean que mi mamá me lo enseñó. Y mi mamá decía, no, hombre, las mujeres de Guadalajara son preciosas. Y es verdad. Ahora que estamos en un mundo tan globalizado y que podemos ver a la gente de todo el mundo, pues nos damos cuenta, son preciosas. Entonces, ahora veo por qué esta mujer es tan chula, la verdad. Y no solo es chula, es el cerebro detrás de la imagen de su hijo. O sea, es la que maneja todo. Ella es la que maneja los hilos emocionales de la familia. Imagínense, o sea, solo por aquí ya vemos que la cosa, ¿verdad? ¿Por qué está como está ahorita?
Hablemos de los hermanos. Acuérdense, vamos a empezar con la familia de Nodal. Sus hermanitos, Ameli y Alonso. Ameli Nodal, no sé cómo se dirá, si Ameli o Amelie Nodal, es la hermana mayor y es idéntica a su mamá. Linda la mona, la verdad, linda, 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 es igual que la mamá de Nodal. Ella no se mete tanto en el canto, no, para nada. Ella es más de redes sociales y modelaje. Qué bien que le queda. A ella sí le queda ser modelo, miren, a ella sí. Y obviamente es la consentida de Cristian, es su hermanita a la que él quiere. Ahora pasemos al hermanito, Alonso Nodal. Aquí hay un detalle. Alonso, yo me fijé que en las redes ha dado mucho de qué hablar porque le gusta el maquillaje artístico y la estética andrógina. No es que sea Travis, ya saben, ¿verdad? A Cristian no le importa. Cristian lo apoya. Yo haría lo mismo. Es mi hermano. A mí no me importa si mi hermano es extraterrestre, si es de otro planeta. Es mi hermano y punto. Eso es lo más importante. Así que Cristian lo ama mucho y lo apoya como su hermano que es. Pero pues ya saben, ¿verdad? Que en el mundo pues del regional mexicano y también la gente es buena para criticar. No se fijan en sus cagadales ellos, pero para criticar se pintan solos. Entonces pues lo critican, pero a la familia le vale madre. Ellos quieren a su hijo y punto. Ahora pasemos a este tema importante. Pepe Aguilar y los consuegros, ¿se llevan bien? No, hombre, pues ¿qué les puedo decir yo de Pepe Aguilar? Cuando yo escucho ese nombre, Pepe Aguilar, wow, es un señorón de alcurnia, de abolengo, de respeto. O sea, de verdad que a mí se me hace Pepe Aguilar un hombre así gigantesco, o sea, grandísimo. Así me lo imagino yo. Y recuerden, mis angelitas, que donde hay dinero, siempre hay roces. Así que vamos, la realidad, Pepe es muy diplomático. Acuérdense, él es de la alta sociedad del regional. Recuerdan que en un video pasado, búsquenlo por ahí, véanse todos mis videitos, yo les hablé de que ellos son de la realeza mexicana, o sea, así como en España, que en España tienen reyes, pues en México son los Aguilar, la dinastía Aguilar, ellos son los reyes. Entonces, o sea, Pepe Aguilar es de la alta sociedad de la realeza mexicana. Y los papás de Nodal son más entrones y de negocios directos. Para los que no les queda claro, ¿verdad? Que es que los papás de Nodal sean entrones. No es que sean de barrio, de los que no tienen nada, no es malo ser pobre, obviamente, pero no significa de que ellos sean pobres, no, sino que son gente de campo que se hizo desde abajo a puro esfuerzo y carácter fuerte. ¿Me entienden? O sea, a ellos les ha costado también, no ha sido fácil. Entonces, en el mundo del regional mexicano, ser entrón significa que no se dejan de nadie, que son directos y que resuelven las cosas a su manera, a veces hasta con mano dura. De verdad que a veces hay que tenerla y ellos así son. Cuando no se resuelven, le meten mano dura. Entonces son entrones. ¿Se imaginan ustedes ese choque cultural? Los Aguilar son la realeza, haciendas, charrería elegante, modales de etiqueta, exacto. Así es la Angelita Aguilar. Miren, algo que me encanta de ella, aquí se las voy a poner estas fotitos, las manos. Las manos de Angelita Aguilar me encantan, se me hacen tan delicadas y las manos dicen mucho. Así que no sé, a mí las manos de Angelita Aguilar siempre me han encantado. Así que bueno, mientras que los Nodal son los nuevos ricos del negocio, que saben lo que es batallarle y por eso cuidan tanto su dinero y su poder. Ellos cuidan cada peso, cada centavo. Yo haría lo mismo. Si yo fuera una nueva rica, haría lo mismo. Entonces ellos lo hacen. Yendo con el chisme de Pepe Aguilar y su consuegro, ¿verdad? El señor papá de Nodal, la realidad es que Pepe es muy diplomático, como ya se los había dicho, porque es de la alta sociedad, gente educada, de abolengo, de dinastía, y los papás de Nodal no, son diferentes, ¿verdad? Son más, ya saben, del pueblo, de la gente del pueblo. Entonces se dice que Pepe es muy estricto, y es verdad, con la imagen de Ángela Aguilar. O sea, él es muy estricto, él cuida a su hija, él quiere lo mejor para su hija, así que él está metido en cada detalle, en cada cosa. O sea, la verdad yo no critico esa parte, que crean, ay no, Pepe Aguilar quiere mandar a Ángela, a su hija. No, es que así debe de ser, porque Pepe Aguilar quiere lo mejor para su hija, para su chiquitina, para su niña. ¿Cómo no la va a guiar si Angelita no sabe ni dónde está parada? Nació ayer, entonces ella no sabe nada. Tiene que dejarse guiar de su papá, pero la gente, ay, lo ve como mal. Y entonces esto es lo que a los papás de Nodal no les hace mucha gracia. No les gusta para nada que Pepe quiera controlar todo. Por eso la mamá de Nodal estaba de chingar y chingar. Ya sabemos, ¿verdad? Ya lo vamos a hablar, todo lo que se ha hecho con el video de Vals. Y es por eso, porque siente que desde que su hijo está con Ángela Aguilar, ellos han perdido el control. ¿Sobre quién? Obviamente sobre su chiquito
Cristian Nodal. Así sienten los papás, que han perdido el control sobre su hijo desde que este niño está con Ángela Aguilar. Pero yo no sé, la señora, ¿verdad? Mamá de Nodal, con todo respeto, o sea, ella de qué se asombra si ella es mujer y yo estoy segura. Meto mis manos al fuego si el papá de Nodal no hace lo que la mamá de Nodal dice. Eso así es, a mí no me echan cuento. El señor Jaime González hace lo que la señora Amelie Nodal dice. Fíjense, estoy viendo el apellido. Él es González, ella es Nodal. Él, su nombre artístico obviamente es Cristian Nodal. Se puso el apellido de su mamá, porque en realidad en su partida de nacimiento él se llama Cristian González. Por eso Angelita es Angelita de González. Pero miren, él se puso Cristian Nodal. Eso quiere decir mucho. Se nota que en esa casa el poder y el mando lo lleva ella. Entonces yo no sé ella de qué se asombra de que Cristian Nodal haga lo que Angelita dice. Si eso es lo normal, en una casa normal como se debe, eso es. Se hace lo que la mujer dice. Así es. Entonces yo no sé ella por qué le molesta tanto que Cristian haga lo que Angelita dice. Y más, pues, siendo Angelita quien es, ¿verdad? A mí se me hace que como mangoneaban a la pandillera, pero obviamente como no iban a mangonear a la pandillera, si la pandillera de dónde viene. Me imagino yo que cuando llegaba a la casa de Cristian, wow, se quedaba con la jeta abierta, ¿verdad? O sea, comparando la casota de Cristian con su rancho de lodo allá en el pueblo. ¿Ya? Y no es que critique a la gente, no, la critico a ella, a la pandillera, porque ya van a ver lo que hizo, porque ella y solo ella lo hizo. Entonces, obviamente, ¿cómo no la iban a manejar? Obvio que la manejaban, obvio que la pandillera, por quedar bien, por ser aceptada, porque la vieran bien, porque la quisieran, ella hacía lo que ellos decían. Cuando ellos decían brinque, ella brincaba. Pero Angelita no. ¿Cómo? Si Angelita es Ángela Aguilar, de la dinastía Aguilar. Entonces, eso es lo que no les gusta. Que la pandillera no tenía a nadie que diera la cara por ella. En cambio, Angelita sí. Y por eso es que no la pueden mangonear ni hacer para allá y para acá como los tatas de Cristian quisieran. Pasamos a lo siguiente. La mano negra de Nicky Nicole y la disquera. Sí. ¿Verdad? ¿Extraño? No, pues no es extraño para nada. Miren este enredo. La Nicky. ¿Recuerdan que yo les había dicho que una trapera? Porque esta mujer canta trap. De hecho, yo me eché su primer videíto con el que empezó a los 13 años. Imagínense el nombre con la canción que se dio a conocer. Guapo Traquetero. La canción de Guapo Traquetero habla de la historia como de un noviazgo adolescente. La mona se enamora de un hombre malo, delincuente, y como que el papá no quiere, pero ella quiere al delincuente. Eso habla la bendita canción. Y esta mujer canta trap y ella fue a la que yo escuché, que desde los 13 años se metía, ya saben qué, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque hay dos cantantes de reggaetón chileno que la invitaron a cantar una canción que se llama Marisola. ¿Y qué es la Marisola? Ya saben. Entonces ahí ella, bueno, contó su historia y yo dije, o sea, nefasta. A mí la mujer nunca me gustó, nunca me ha gustado, ni me gustará. Así que ahí fue donde yo la conocí. Después me di cuenta que era gran amiga de la pandillera. ¿Me entienden? Ahí ya se va, ¿verdad? Ya se va tejiendo la telaraña, ya se va tejiendo. Pasemos a lo que íbamos. La Nicky es íntima amiga de la pandillera. Ambas argentinuchas. Nicky está en una posición fuerte en la industria urbana, pero no crean que es por su talento. A mí la verdad no me gusta cómo canta. Es porque esta mujer se ha metido con todos los reggaetoneros habidos y por haber. Yo la he visto con un pijo de hombres en relación. Hoy empieza, mañana termina en fotos sentada encima de ellos. No, hombre, ¿qué les puedo decir? Y ustedes saben muy bien quién es. ¿Por qué? Porque se metió con un mexicano. Como siempre, las argentinas buscando plata en México. Entonces esta mujer se metió con un mexicano. Ya vamos a llegar ahí. Vamos a hablar del plan ahorita. La teoría es que la tal Nicky usó sus contactos. O sea, esta mujer ya había trabajado con la modelucho, la del video Vals, la feíta, la que es más fea que la noche. Entonces la Nicky ya había trabajado con ella. De hecho, yo vi un video donde la que modelo, ¿verdad? Entre comillas, lo dijo. Esto lo hicieron ellas, ¿verdad? La pandillera y esta, la pirujita esta enana, para recordarle a Nodal que lo que dejó atrás, imagínense, a la pellejuda, a la pandillera. O sea, cuando el hombre está casado con una reina en toda la extensión de la palabra. Entonces, la disquera de Nodal tiene muchos intereses compartidos con la gente que maneja a la Nicky. Vuélenle pluma por ahí. Esta es una red de favores para dejar mal parada a nuestra Ángela Aguilar. Así fue como este plan con maña se hizo. Aquí está la mano negra de la pandillera.
y de la piruja enana también. O sea, las dos tramaron esto y buscaron a la fellaza de la modelo para que hiciera el video. Y ni se parece tanto a la pandillera. La caracterizaron, o sea, justo querían eso. Justo era lo que ellos querían. Lo que a mí no me queda claro, ¿verdad? Hablando del video es cómo pues Nodal permitió que ese video saliera al aire sin él verlo. Pero bueno, eso lo vamos a hablar cuando toquemos el video Vals. Ahora vamos a hablar del sello discográfico. Sony Music versus JG Music. Nodal ha tenido peleas legales horribles con sus disqueras anteriores porque su papá, el señor Jaime, siempre quiere tener el control total. Ese es el problema. Quieren que Nodal sea independiente, pero que trabaje para la familia, pero que trabaje para ellos. Eso es lo que yo investigué y es a la conclusión que llegué. Porque no lo digo yo, o sea, lo dice en donde uno entra en internet, lo dice. O sea, que esto ya todo el mundo lo sabe, que los tatas de Nodal lo quieren tener controlado. Y eso es lo que no les gusta, que ahora no pueden, porque ahora es yerno nada más y nada menos que del gran Pepe Aguilar. Obviamente que Nodal le va a pedir consejos a su suegro. O sea, yo creo que todos lo haríamos. Yo lo haría definitivamente. Así que díganme, mis angelitas, ¿ustedes qué opinan? ¿Creen que estos son pobrecitos, la familia del Nodal? No, hombre, yo me fui en la de Chuco. Para nada, estos vienen de una disquera familiar que sabe cómo mover el dinero. Lo que pasa es que les duele que ahora Ángela Aguilar sea la que mande. Porque es como les digo, la esposa es la que manda. No sé por qué la mamá de Nodal se admira si ella hace lo mismo o es hasta peor. Porque yo no creo que Angelita haría lo que ella hizo. Entonces, esta señora es peor. Y eso es lo que no les gusta, que ahora su hijo tenga una esposa a quien pedirle opinión. ¿Y por qué les molesta tanto? Porque a los Aguilar no los pueden mangonear como hacían con la pandillera, como ya les dije. No pueden hacerlo porque los Aguilar, son los reyes de México. Así que pónganme, mis angelitas, ahí qué opinan de este escándalo, porque fíjense a quiénes maneja JG Music, la productora del papá de Nodal. O sea, este señor Jaime González no es ningún improvisado, mis angelitas hermosas. Su empresa, la empresa de este señor, JG Music, ha tenido en sus filas a pesos pesados de México. Ha tenido a los plebes del rancho de Ariel Camacho. O sea, de verdad, este hombre fue un gran éxito. Ellos fueron los que revolucionaron el cierreño, imagínense. O sea, yo me puse a investigar y wow, entre más investigo, o sea, más me quedo con la boca abierta. O sea, gente con talento de verdad. Pero lastimosamente, ¿verdad? Todos sabemos lo que pasó con este niño. Si tenía 22 años, Ariel Camacho, cuando le sucedió una tragedia. Él ya no está aquí en este mundo. El papá de Nodal fue pieza clave en el fenómeno de este artista antes del accidente que tuvo lamentable, tan lamentable, donde perdió la vida. Ariel Camacho era el rey del cierreño. Yo sé que muchas, bueno, son mexicanas, ¿verdad? Así que como no lo van a saber, pero aquí se los platico. Él fue quien hizo que este género, ay sí, qué triste, él fue quien hizo que este género se volviera un fenómeno mundial. Por eso les digo, mundial. O sea, no solo la gente de México consume la música mexicana, no, la consumen en el mundo. Además de los mexicanos que están en los diferentes países, hay gente que le gusta y la consume. Entonces, este señor fue un fenómeno mundial con su grupo, Los Plebes del Rancho. Era un muchacho jovencito, como les dije, con un talento increíble para la guitarra y una voz que conectaba con el mundo. Pero pues lastimosamente tuvo un trágico final. Cuando sucedió la tragedia, el 25 de febrero del 2015, Ariel venía regresando del carnaval de Mocorito, en Sinaloa. Iba en un coche, en un Honda, con unos amigos por la carretera de Angostura a Reforma. ¿Cuál fue la causa? Lamentablemente, el exceso de velocidad fue la culpable. Me imagino que por ser de madrugada, ¿verdad? Hay gente que se confía y no nos podemos confiar, por favor. Aunque andemos de madrugada, hay que respetar las señales de tránsito, los semáforos, porque miren las tragedias que pasa. El coche perdió el control, claro, al ir a toda velocidad, perdió el control en una curva, se salió de la carretera y se estrelló. Ariel falleció instantáneamente a los 22 años, o sea, qué tragedia de verdad, qué desperdicio. Tenía una vida por delante, un hombre talentoso. Y pues todo esto se perdió, justo cuando estaba en la cima de su carrera. Así que mis angelitas, lo que les quiero decir con esto también es que el papá de Nodal sabe lo que es el dolor de perder a una estrella. Porque él manejaba a Ariel Camacho, por eso él cuida tanto el negocio. Pero claro está que una cosa es cuidar el negocio y otra cosa es querer manejar la vida y el corazón de tu hijo. O sea, eso no se puede hacer. Y menos cuando hay una esposa de por medio. En este caso, Angelita Aguilar.
También ha tenido en sus filas de artistas a los Darreyes de la Sierra. Estos también han pasado por las manos del papá de Nodal y los Elementos de Culiacán. O sea, estos son grupos top, top, top en México y en el mundo. Y en el mundo, porque acuérdense que la música mexicana no solo se consume en México, no, la consumen en el mundo. Así que el papá de Nodal sabe cómo fabricar ídolos. Ese viejo no es ningún improvisado. Él sabe cómo hacer ídolos. Y por eso es que le duele tanto perder el control sobre la carrera de su hijo Cristian. Ahora que está con los Aguilar. Imagínense que son otra potencia. Por eso es que el señor está como agua para chocolate. Pero eso no es justificación para que estén haciendo lo que están haciendo. Volvamos a la Nicolucha con Peso Pluma. Este es el mexicano que les dije. La típica argentinucha buscando dinero en México. Todos sabemos de este escándalo. Quien no lo sabe, no está en este mundo. O sea, todos lo vimos y todos lo sabemos. ¿Quién es Peso Pluma? Es el rey de los corridos tumbados. Es el rey de los corridos tumbados en este momento. Yo lo he visto en un pijo de noticias, unas buenas, otras no tan buenas, pero ahorita es el mexicano de Zapopan, Jalisco, más escuchado en el mundo entero. Ay, es de Zapopan, Jalisco, de donde son las mujeres preciosas. De ahí, híjole, este lugar me recuerda tanto a Valeria Márquez, ya saben. De verdad, una mujer preciosa también, preciosísima. Por eso les digo que las mujeres de ahí parecen muñequitas. Entonces, imagínense, y la Nicolucha, la enana esta, anduvo con el Peso Pluma. Pero aquí viene la traición. La Niki, la argentinucha Niki, andaba con él, presumían su amor por todos lados. Ahí andaban los tortolitos, foto aquí, foto allá, beso aquí, beso acá, en todas las redes sociales. Pero de pronto terminaron porque él apareció con otra en Las Vegas. ¡Qué bueno, Peso Pluma! ¡Qué bueno! No sabes de la que te salvaste. Este no sabe de la que se salvó. Y lo que todos pensamos y sabemos, que la Niki, la enana Niki, lo usó para obtener fama en México, así de simple, y subir sus números, porque es que la música de ella, yo entiendo, angelitas, yo entiendo de que ahorita la onda es el reggaetón y toda la cosa, pero no, dejémonos de paja, uno su esencia, sus raíces no las pierde. En México, la música en español, el pop en español, la música en inglés, obviamente, ¿a quién no nos va a gustar? La música que viene de los Estados Unidos en inglés, wow, esa es música de gente nice, y el pop en español, ¿a quién puerca le va a gustar el trap, el reggaetón? Claro, ahorita está de moda, ni modo, pero no es de la esencia de México. Entonces, por eso estas pirujas andan buscando cómo entrar al mercado mexicano, porque es que su música no gusta. Miren, el reggaetón pegará una canción, dos, pero no es un género que guste. No. Definitivamente, o sea, yo la verdad, eso es imposible, está de moda, por eso es que la gente lo escucha, pero es la esencia de uno, o sea, esa música no es nuestra, no nos gusta, no es para nosotros. Ni la letra, ni sus sonidos, y no es ni música, porque la verdad que el trap a mí no me gusta y el reggaetón tampoco. Una y dos cancioncitas, como les digo, que me toca ponerlas en mis clases de fitness, porque a la gente le gusta y bueno, al cliente lo que le gusta, ¿verdad? Hay que darle al cliente lo que le gusta. Pero a mí, en lo personal, a mí no me gusta. Entonces, esta piruja dijo, tengo que entrar a México, o sea, México es México, sí, pero para música de verdad. Para música, no lo que canta esta enana. Entonces ocupó al Peso Pluma. Suerte que este hombre abrió los ojos y miren, se zafó volando. Y qué bueno que lo hizo. Pues ya todos sabemos que ella lo utilizó, definitivamente. Miren, aquí les puse la mano negra de las argentinas. Si la Niki tiene influencia en la disquera y contactos con disque modeluchas como la del video claro que va a ayudar a su amiguita, a la pandillera, a que se vengue, a vengarse. Claro que iba a ayudar a su amigocha de cuarta. Esta es una alianza entre las pirujas argentinas contra la princesa del regional mexicano. ¿Qué princesa? Contra la reina del regional mexicano. Pero Ángela no está sola. Obviamente Ángela tiene un fuerte respaldo y tiene fans alrededor del mundo. O sea, así como ellas tienen fans ciegas, que las pobrecitas tienen un grano de arroz en lugar de cerebro, Ángela Aguilar también tiene fans. Y tiene un respaldo. Ya un respaldo de años. Y no es lo mismo empezar hace 5 o 10 años que empezar desde que tenés 2 años. No, les voy a poner un ejemplo claro. Panamá, el canal de Panamá. ¿Cuántos años tiene el canal de Panamá? Más de 100 años.
Vino a Nicaragua, que me encanta Nicaragua, ya he ido, sus frijolitos, su cultura, sus nacatamales, todo me encanta, pero ellos quisieron, dizque, ay, ponerse a la competencia, hacer un canal. No, hombre, jamás van a poder alcanzar los 100 años que Panamá tiene de adelanto en el teje y maneje de un canal internacional. Ellos pueden hacer su canalcito, claro, nadie les dice que no y que empiecen y ta. Eso, cada quien tiene derecho a hacer lo que le dé la gana, pero jamás le va a igualar los 100 años que tiene Panamá de adelanto, de ya tener un canal funcionando. ¿Me entienden? O sea, esto es como la experiencia. O sea, tendría Panamá que quedarse parado 100 años y que estos pasen. O sea, sería la única manera y eso es imposible, eso no ocurriría. O sea, la experiencia, y así es en cualquier ámbito, en un trabajo, una secretaria que tiene 10, 20 años en la empresa, jamás se le va a comparar una recién llegada a la mujer que ya tiene 10, 20 años trabajando ahí. Nunca. Es una tontería compararse. Entonces se me hace una estupidez, una tontería, una barbaridad que la piruja, la pandillera, la enana de la Niki se quieran comparar a la trayectoria y talento de Ángela Aguilar. Porque la Ángela Aguilar, encima de su trayectoria y que en su sangre, en sus venas corre el talento, ella sí canta. Porque ella canta música regional mexicana y esa música es complicada, es difícil, no la puede cantar cualquiera. Hay que estudiar, hay que prepararse, hay que ensayar, hay que practicar, hay que tener el talento, porque yo puedo querer cantar música ranchera, yo quisiera, o sea, yo puedo querer, pero tengo el talento. Tengo la aptitud que se le dice, como cuando le dicen a usted, usted no tiene aptitud para ser contadora porque usted no sabe contar, exactamente. O sea, yo puedo querer cantar música ranchera, pero tengo la aptitud, tengo el talento, no lo tengo. Es como la pandillera, no lo tiene. Esa canta con las patas. Igual la enana de la Nicole. Entonces, yo no sé en qué cabeza cabe que se comparen. Ángela Aguilar canta música regional mexicana, o sea, música. En cambio, estas taraperas, para hacer esa babosada hablada, cualquiera lo puede hacer. Hasta nosotras, Angelitas, y lo haríamos mejor. Y lo haríamos hasta mejor que estas pirujas. Porque eso no es talento. Eso no es talento, eso no es arte. Entonces se me hace tan terrible que se comparen con algo imposible de alcanzar jamás. Jamás años luz. Así que aquí les dejo este video, mis chiquitas, mis angelitas, ¿qué opinan? Esta es la mano negra que está detrás de los espositos de Angelita y de Nodal, pero no van a poder con ellos, eso sí, no van a poder con ellos. Aquí les platico la onda como está, pero no van a poder con ellos porque ellos están súper tranquilos. Más adelante les voy a dar mi opinión acerca de la entrevista que le hicieron, ¿recuerdan? En Dominicana, no hombre, me encantó, él se mira tan tranquilo y fue hace poquito, o sea, fue la semana pasada. Ya voy a tratar de subírselas hoy. Voy a tratar de terminar rápido con los entrenamientos para poder subírselas. Y no, hombre, el hombre se mira tan tranquilo, tan relajado. Y eso dice mucho. ¿Qué opinan de la mano negra que hay atrás de todo este enredo? Por un lado, la clase y la dinastía de los Aguilar. Y por el otro, el complot de las argentinuchas que no soportan haber perdido el trono. Que es que no perdieron ni el trono. Porque la pandillera jamás fue nada de Nodal. Se quedó con las ganas del vestido, del anillo, del altar, del juez, de la firma, del brindis. Se quedó con las ganas. Punto. Olvídese ya de eso. Pase la página porque eso no va a ocurrir. Ya no ocurrió porque ya ocurrió con la reina Ángela Aguilar. Y lo peor de todo, los papás de Nodal en medio de este zaperoco, imagínense. ¿Apoyando qué? A la pandillera. No, no puede ser. No puede ser que el argüende le gane a la elegancia. Eso es imposible. Así que díganme, mis angelitas hermosas, ¿qué opinan de la mano negra, del complot, del plan, de la modelucha de quinta del video? Y nada, aquí estamos. No vamos a soltar a nuestra Angelita Aguilar ni a Nodal, obviamente, porque ya es parte de ella. Así que bueno, mis angelitas, nos vemos en el próximo video. No dejen de comentar, de darle like, de seguir el canal y de pedirme cualquier videito que quieran, de unirse a las membresías y de hacer ejercicio. No olviden, 10 minutitos al día hace maravillas. Traten de comer saludable y cuídense, desen cariño, corazones, apapáchense, que si nosotras no lo hacemos, pues nadie lo va a hacer, ¿verdad? Así que les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo video. Chao.